Bien, a ver por dónde andábamos. Andamos en los excursus y hablábamos de los enfoques en realidad, estoy buscando el segundo enfoque de los que ninguna de las profecías se ha cumplido cabalmente, ¿no? Están diciendo. Había un primer enfoque, ahora estamos en el segundo, que dice que existe, recapitulo, existe una teoría sobre la inspiración de la Escritura llamada la dictación, que sostiene que la Biblia fue palabra por palabra dictada como si Dios lo hubiese dictado, ¿no? Es un error teoantropomorfo, es decir, ponerle a Dios exactamente lo que haría un hombre. Esta teoría de los cabalistas, de la cábala judía, que es esotérica, es gnóstica, y de algunos protestantes antiguos llevan a los delirios más despampanantes, porque muchos pasajes de la Biblia, en su crasa literalidad, son imposibles. Recordemos la desdichada interpretación del texto de los eunucos por Orígenes, eso que había ya comentado, etc. Y de esa secta rusa que se mutilaban, ¿no? se castraban. Bueno, hablaba al final, la clave que daba San Agustín, ¿no? Que es verdadera, pero es fácil de mal usar, que es durante todo el tiempo que abarca este libro, a saber, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del mundo, que será su segunda venida. Eso es el Apocalipsis, exactamente, ¿no? Ahora, dice que Sweet, resumiendo a muchos preteristas actuales, estamos en el preterismo, ¿no? Que ya se cumplió. Entiende a San Agustín afirmando allí que el Apocalipsis es una visión acerca de la persecución de la Iglesia, lo cual es verdadero y capital, y por tanto que cuando se verifica una persecución y un triunfo de la Iglesia, allí se verificó esta profecía, lo cual es verdadero pero incidental, dice. En efecto, se verifica, estamos en el tema del tipo y antitipo también, de la prefiguración y hasta lo que ocurrirá finalmente. Digo yo, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice el padre Castellani. Dice, en efecto se verifica, pero solo analógicamente, como dicen. Lo contrario es convertir el libro en un poema alegórico. Donde se verifica propiamente es en la última y en la primera persecución, que fue su tipo, lo que decía. El tipo es la primera, el antitipo va a ser la última. Esto San Agustín no lo niega, antes bien lo afirma implícitamente desde que reconoce en el libro una profecía, con todo lo que importa a este género. Pero la deja a un lado por el momento, por los excesos que hubo. La apologética es una cosa y la exégesis es otra. El fin apologético, contra los protestantes ahora, guió también a los sistemas de Luis de Alcázar, jesuita, y de Bossuet, famoso obispo, ¿no? Con toda la escolanía de exégetas que de ellos depende. Bossuet es conocido por una singular interpretación del Apocalipsis que lo hace una profecía cumplida ya en el tercer siglo, la profecía de Diocleciano y Constantino. El anticristo sería Diocleciano, el hombre de caballo blanco sería Constantino, impersonando a Cristo. Los 1000 años de la resurrección, primera sería la vida de la Iglesia hasta ahora, y el fin del mundo estaría profetizado apenas de paso en la críptica e indescifrable persecución de Gog y Magog, o sea, en los 4 últimos versículos del capítulo 20, como dice Villot textualmente. La clave de San Agustín está visiblemente forzada, como se ve. El libro comprende todo el tiempo de la Iglesia, porque abraza de algún modo su fin, pero Bossuet lo amontona todos los 4 primeros siglos desproporcionadamente. En su libro La Parusie, el cardenal Ludovico Villot retoma el sistema de Bossuet como elemento de solución a una grave dificultad modernista, comunicándole empero una torsión que lo hace ya inaceptable. Bossuet había prevenido que su interpretación apologética, es decir, siempre la apologética es en defensa, ¿no? En este caso la defensa de la fe ante la fe católica ante los protestantes. Entonces, Bossuet había prevenido que su interpretación apologética, tomada de los protestantes Grotius y Hammond,
precedidos por Luis de Alcázar, no excluía un autre sens plus caché, otro sentido más profundo, oculto, ¿no? Y lo que es más de admirar es que el mismo Villot planteó al comenzar su libro el principio del tipo y de antitipo. Al terminar su libro, mejor decir su serie de artículos, su conciencia intelectual quedó turbada. Se da cuenta que reducir el lugar del fin del mundo en el Apocalipsis a 4 versículos va contra toda la tradición patrística. Quiere arreglarlo en un artículo apéndice donde concede que sí, que en Apocalipsis alusiones evidentes del fin del mundo, pero a manera de relámpagos o chispazos diseminados buenamente por todo el libro, de acuerdo a la regla del antitipo, dice. Pero eso no es un antitipo. Un antitipo es el objeto principal de una profecía. Villot vacila, se vuelve indeciso y confuso y acaba por dispararse en una violenta imprecación contra los milenaristas, a los cuales refuta con argumentos apresurados, mezclados con denuestos, que sería sumamente fácil volver en contra. Papías es un santo padre, pero dice Bossuet que era d'un très petit esprit, de un pequeño espíritu, ¿no? Muy pequeño. Bossuet, empero, es un gran orador, sí, fue un gran orador, efectivamente. D'un très grand esprit, pero no es ni santo padre, ni hombre de ciencia, ni exégeta. ¿En qué triste almacén los milenaristas modernos van a buscar su doctrina en los protestantes? Pero Bossuet, ¿dónde fue a inspirarse para su sistema? También en los protestantes, Hammond y Grotius. En fin, los milenaristas son judaizantes. Pero, ¿qué cosa? Es decir, los trataba de judaizantes. Pero qué cosa más judaizante que esperar un gran triunfo terreno de la Iglesia antes de la segunda venida del Cristo. El actual socialismo comunista, por ejemplo, es netamente milenista, carnal y ateo, es decir, judaizante. El trabajo de Villot, esto es denso, ¿no? Es denso, pero habría que releer lo que está diciendo. Es de mucho peso lo que dice, no lo dice así al pasar porque sí. No son palabras ociosas. El trabajo de Villot, sigue diciendo el padre Castellán en sus excursus, es un libro de controversia contra la objeción modernista que dice: Cristo y los apóstoles creyeron próximo el fin del mundo y se equivocaron. El libro es enteramente eficaz en lo que emprende, refutando victoriosamente a la exégesis modernista, aunque hace ese pequeño resbalón cuando se sale de la controversia, respetuosamente dicho y salvo mejor opinión. Pero a Bossuet le salió un discípulo inesperado y muy malicioso en la persona del apóstata Renan, nada menos que Renan, realmente un apóstata, ¿no? El cual, tomando su idea fundamental de que el Apocalipsis ya se ha cumplido y desplazando su cumplimiento unos cuantos años, a saber, de Diocleciano a Domiciano, lo anula como profecía y lo convierte en una simple crónica alegórica y barroca. O, por decir verdad, mirándolo bien, en un fraude, cabalgando sobre un delirio. Aunque Renan no lo diga así, de acuerdo a su manera untuosa, no otra cosa sería el apóstol Juan que un doloso o un delirante, si la interpretación de Renan en l'Antéchrist fuese exacta. En efecto, Renan saqueó tranquilamente el minucioso trabajo histórico de Bossuet y sus discípulos, del cual Villot se gloría diciendo que no basta ser teólogo para interpretar las profecías, hay que ser historiador, y nos dio historia hasta por demás, acomodando al texto de Apocalipsis los sucesos de la iglesia primitiva, magnificados y trabajados de una manera más que oriental, pues nadie dejará de ver, por ejemplo, la desproporción entre el ejército de 200 millones de hombres preparados para hundir un tercio de la humanidad de la sexta tuba, o tromba, ¿no? O trompeta, y una modesta razzia de partios y medos del tiempo de Nerón que ni siquiera se llevó a cabo. Claro, interpretando históricamente eso, 200 millones eran unos pocos tipos, ¿no? Eso es pintar como querer, si eso fuese exégesis. La escritura deja de ser un libro serio y se transforma en un libro de charadas.
Justamente calificó el método de Renan el novelista inglés Stevenson cuando escribió "But he's quite a Michelet, the general views and such a piece of character painting excellent, but his methods sheer lunacy", ¿no? Bueno, lo que está diciendo es que es completamente Michelet. Las vidas generales y tal tipo de carácter pintados excelentemente, pero es algo nada más que lunático. Su método es demencial, digamos. Renan es un Michelet y nada más. Acá lo estoy diciendo. Y la vista general y ciertas piezas de pintura de caracteres pueden ser excelentes, pero el sistema es demencia pura, así lo traduce. Mas el trabajo del orador Bossuet no ha sido inútil. Ha servido para dejar determinado con toda evidencia el contenido ocasional del libro de las 20 visiones, o sea, lo que llamamos tipo. Toda persecución de la Iglesia y la última, que es la suprema y decisiva, están vistas a través de la entonces presente persecución romana. Por lo demás, Bossuet hace constar claramente que su sistema no excluye un sentido esotérico más profundo del Apocalipsis. Su ortodoxia queda, pues, impoluta. Lo movió el mismo motivo apologético de San Agustín. Era apologético contra los maniqueos, en el caso de la defensa contra los maniqueos, ¿no?, de Agustín. En cambio, Bossuet contra los protestantes. Una táctica defensiva, el intento de arrebatar a los protestantes un arma peligrosa y sensacional que esgrimían contra la Santa Sede, a saber, la clarísima designación de Roma como la ramera sobre la bestia que San Juan hace. Es decir, la Roma que es la Iglesia Católica, ¿no?, según los protestantes, aún hoy, ¿no? He tratado estos ejemplos para hacer ver el peligro de considerar la Biblia como un cantón de profecías cumplidas. Es el preterismo, ¿no?, preterismo. Y cumplidas no literalmente, sino metafóricamente las más veces, con gran lujo de alegorías. De esto al exégesis modernista y racionalismo ateo no hay una barrera firme. Antes bien, nos parece que hay una especie de plano inclinado. Si se va yendo a eso, ¿no? Nuestra posición, pues, debe estar con los doctores judíos, bibliotecarios de la Iglesia, no de balde los llamó Agustín, exceptuada su perfidia respecto a la primera venida del Mesías. Ellos dicen que el Mesías aún no ha venido y las profecías mesiánicas están por cumplirse todas. Nosotros decimos que las profecías mesiánicas se han cumplido en su primera parte y han de cumplirse de nuevo más espléndidas en su segunda parte. Decimos que el Mesías vino y ellos hicieron con él lo que quisieron y ha de venir de nuevo y entonces hará él lo que quiera. O sea, como dijo el ángel de la ascensión, este Jesús que habéis visto subir al cielo, parejamente lo veréis un día bajar del cielo. Este es el criterio de los santos padres antiguos y recomendado por la Santa Sede. Nominatim, en la exhortación al hallazgo del sentido literal y la consideración del género del libro que inculca Pío XII en su encíclica Divino Afflante Spiritu. Vuelvo pronto. En el curso de este estudio me referí varias veces a los exégetas modernos, católicos, entre comillas, y aún aprobadísimos algunos, que sostienen que Cristo no vuelve pronto. Un ejemplo un poco grotesco está en el librito La Teología del Más Allá, donde su autor, el padre Bujanda, jesuita, afirma que el mundo actual no puede acabarse porque es joven y sano. E incluso hace números, estimando que durará todavía más de 12.000 años, 120 siglos. ¿De dónde lo saca? De Camilo Flammarion. Mas el texto sacro dice: serán predicados este evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ciertamente será predicado antes de 12.000 años, si es que no ha sido ya. Preferimos las palabras de Cristo a las de Flammarion. Cristo debe volver pronto, y a medida que su retorno se aproxima, por fuerza se deben hacer más claras las promesas de sus santos y las visiones de sus videntes. Volverá no ya a ser crucificado por los pecados de muchos, sino a juzgar a todos, no como Cordero de Dios, sino como Rey del siglo futuro. Volverá para poner a sus enemigos de alfombra de sus pies, a restaurar y restituir para su Padre todas las cosas, arrojado de ellas y amarrado el príncipe de este mundo.
volverá en el clímax de la más horrenda lucha religiosa que han visto los siglos, en el ápice mismo de la gran apostasía y de la tribulación colectiva más terrible después del diluvio, cuando sus fieles estén por desfallecer y esté por perecer toda carne. Si es actual. Volverá Vincenz ut Vincan, como un rayo que surgiendo de oriente se deja ver en occidente, para arrebatar a él en los aires a nosotros los últimos. En ese momento, después que pasa todo, de nuevo estos que están diciendo de que el arrebatamiento, no escucharlos, no escucharlos. Vendrá al final, cuando están todos desfalleciendo y que parece que todo sucumbe, viene para arrebatar a él en los aires a nosotros los últimos, los que quedamos, los reservados in adventum Domini, que hemos sufrido más que Job, creído más que Abraham y esperado más que Simeón y Ana. Y aquí me detengo, en el segundo excursus, tenemos 3 más, pero son interesantes. Bueno, como todo lo del padre Leonardo Castellani.